Esta será entonces nuestra primera clase de química en la cual trabajaremos sobre las soluciones, también conocidas como disoluciones. Vamos entonces a tomar nota de todo lo que se está explicando en el video y van a prestar mucha atención. Lo más importante es que vean el video hasta el final, no que esperen a que otros compañeros les estén contando qué hay que hacer, porque muchas veces esos compañeros no les informan completamente todo lo que se habla en el video. Por eso es tan importante que lo veamos y que vamos haciendo lo que se va diciendo, porque algunos ejercicios estarán en mitad del video o al finalizar el video. Por eso es tan importante que lo veas completamente. Bueno, lo primero que debemos saber es que las soluciones o disoluciones son mezclas de dos o más componentes que están perfectamente homogéneos, ya que cada componente se mezcla íntimamente con el otro. Las mezclas son cosas que ustedes habían visto hace mucho tiempo y siempre se había hablado de mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Cuando hablamos de mezclas homogéneas, quiere decir que nosotros no podemos diferenciar los componentes que tienen. No formaron una nueva sustancia porque no son un compuesto químico nuevo, ni hubo una reacción química en el interior, pues en la interacción de esas dos sustancias, pero sí la puedo observar como una sola sustancia. Lo primero que tengo que tener en cuenta entonces es que se considera solución si esa mezcla se encuentra en fase líquida. En fase líquida quiere decir que sí la podría denominar entonces como solución o disolución. Tenemos como primer ejemplo cuando yo uno un líquido con un sólido. Voy a dar un ejemplo. Yo mezclo agua con sal. Esa mezcla de agua con sal, normalmente yo utilizo más agua que sal, entonces voy a encontrar a esa solución en una fase líquida, es decir, que voy a observar a toda la solución en estado líquido. También puedo decir que sí es una solución cuando es un líquido mezclado con un gas, pero vuelvo nuevamente a decirles que yo observaría la fase en la que se comporta esa solución como líquida. Un ejemplo sería la gaseosa, una mezcla de líquido con gas, pero lo que yo observo realmente de esa mezcla es el líquido. Y observaría también, entonces, cuando se da entre líquido y líquido, podría poner un ejemplo como el agua y el alcohol, ambas sustancias líquidas, entonces, por lo tanto, la fase se observa como una fase líquida. Las mezclas se pueden observar en muchas fases, se pueden observar en fases líquidas, en fases sólidas y en fases gaseosas. Entonces, recuerden que tenemos que tener en cuenta que se cumple para hacer solución siempre y cuando se presente en una fase líquida. No es cuando está en fase gaseosa, por ejemplo, el aire, que es una mezcla de muchos gases, obviamente entonces no aplicaría para hacer una solución. Y no aplicaría tampoco cuando está en fase sólida. En fase sólida tenemos, por ejemplo, las aleaciones, que son las mezclas de dos o más metales, en el caso del bronce, el acero y el latón. Entonces no aplicarían para denominarlas como una solución o disolución. Vemos en el ejemplo, en una mezcla de agua con sal, cómo entonces la sal se va disolviendo, es decir, que va ocupando los espacios que hay entre las moléculas del agua. Y por eso, cuando nosotros observamos solo con agregar una pizca de sal a un vaso de agua y revolverla, no podemos ver qué parte es sal y qué parte sería el agua. Tendríamos que agregar una gran cantidad de sal para que esa gran cantidad de sal fuera al recipiente y ahí sí poder ver cuál es esa diferencia. Las características de las soluciones, entonces son lo que nos va a describir lo que yo puedo observar de una solución. Entonces tenemos como tres características fundamentales que serían la primera, no se puede separar sus componentes por métodos simples, métodos como la filtración y la decantación. Entonces yo simplemente ir a poner un papel absorbente o poner un sedazo o un colador como lo conocemos nosotros en casa para poder hacer la separación no lo podría lograr. Ni decantación que se utiliza para separar líquidos que tengan densidades diferentes. No, porque entonces estaríamos hablando de mezclas heterogéneas. Puedo separar sus componentes por unos métodos especiales que se llaman destilación, cristalización o cromatografía. Además, posee dos componentes.
Esos dos componentes son el soluto y el solvente y luego iremos mirando entonces qué pasa o qué es ese solvente y qué entenderíamos entonces por soluto. La unión de estas dos cositas, tanto el soluto como el solvente, terminarían entonces formando lo que nosotros conocemos como una solución química. Acá vamos a ver el primer proceso que me permitiría entonces separar a las soluciones, que es la destilación. En el proceso de destilación yo podría ir al laboratorio y separar líquidos que tengan diferentes puntos de ebullición. Si yo tuviese mezclado, por ejemplo, el agua con el agua tiene una ebullición de 100 grados Celsius, mientras que el alcohol ebulle a los 78 grados Celsius. Es decir, que si yo pongo a calentar esa mezcla, lo que primero se va a evaporar es el alcohol, va a subir por este tubito, se va a enfriar porque por acá está circulando agua que lo va a permitir enfriar, pero agua que no tiene contacto con el gas que se está evaporando, lo enfría y finalmente en este recipiente se obtiene la muestra del líquido que hace evaporación mucho más rápido. Tenemos a la cristalización. En la cristalización es otro de los procesos que me permite entonces hacer la separación de los componentes de la solución. Como podemos ver lo que está ocurriendo ahí, se forman cristales y esos cristales pues formarían la parte sólida de la solución y me permitiría entonces separarla de la parte de la solución que se encontraría en estado líquido. Normalmente se utiliza para la separación de azúcar o sal común o cloruro de sodio, pues que es la sal común. El otro proceso que utilizamos para la separación de las soluciones se llama cromatografía. En la cromatografía se utilizan unos papeles especiales que se llama papel cromatográfico y me permite diferenciar los componentes de esa solución. Entonces es un papelito el cual yo introduzco la punta del papelito en la solución y los componentes van a ir subiendo a través del papel, pero de acuerdo al peso molecular se van a ir quedando en cierta parte o cierta sección del papel. Acá vemos también un ejemplo en el caso de la separación de los componentes de la clorofila. Entonces vemos cómo la muestra se le agrega al líquido, ese líquido va subiendo con la muestra y en el papel entonces me van a quedar formando diferentes colores los componentes de esa solución. Acá lo vemos también entonces como de acuerdo al peso molecular, miren que las moléculas más chiquitas se separan de las que son más grandes y de las que son todavía mucho más grandes. Entonces vemos que ese tiempo también de aparición y ese proceso de subir a través de todo el papel de cromatografía, entonces me va a permitir identificar que son sustancias que además tienen diferente peso molecular. Bueno, las soluciones también habíamos hablado que están constituidas por solutos y por solventes. La unión tanto del soluto como del solvente entonces formaría lo que nosotros vamos a conocer como solución. El soluto es el componente que se encuentra en menor cantidad, es el que se disuelve. Lo vamos a hacer con el ejemplo más coloquial del mundo, que sería el agua con sal. Entonces el soluto vendría siendo el poquito de sal. El solvente universal por excelencia es el agua, pero pueden haber muchas otras sustancias que van a actuar como solventes, es el que se va a encontrar en mayor cantidad y va a ser el medio en el que el soluto se va a disolver. Bueno, a nivel molecular, que era lo que veíamos también en una imagen anterior, vemos que lo que realmente ocurre es que las moléculas del soluto logran ingresar en todos los espacios vacíos que tiene el solvente para llenarlos. Entonces va a llenar eso y por eso la mezcla va a parecer perfectamente homogénea. Esto no lo alcanzamos nosotros a ver, ni siquiera con una lupa. Esto es a nivel molecular. ¿Listo? Lo otro que vamos a aprender entonces es que yo a las soluciones les puedo hacer medidas de concentración, porque van a ser muy importantes esas medidas de las concentraciones de las soluciones que yo prepare. Yo preparo muchas soluciones, pero esas cantidades tienen que ser exactas y precisas para no dañar. Por ejemplo, en la preparación de un alimento. ¿Cierto? En la preparación yo tengo entonces la fábrica de alimentos y voy a preparar tortas, entonces bueno, la torta no es una mezcla homogénea después de que está batida así, pero imagínense para yo poder garantizar esas cantidades precisas que hay que agregar de cada sustancia, entonces o yo lo hago muy concentrado y daño todo,
o lo hago muy poco concentrado y no va a tener el efecto entonces que tendría. El ejemplo de ahorita, en el caso de desinfectar todas las superficies, cuando salen a la calle y llegan, entonces desinfectar las partes que tocó una persona que les hizo visita a la casa de ustedes, desinfectar la parte de los zapatos, entonces hay una cantidad ideal de alcohol que se debe disolver en el agua para poder que sea realmente efectivo y que la limpieza sí elimine a los virus o los restos de partículas contaminantes que hayan en las superficies de tu casa o en tus zapatos o en tu ropa. Entonces, por eso es muy importante esas medidas de concentración que se van a utilizar. Listo, para que no vayan de pronto a ocasionar lesiones en la piel, lo mismo que cuando se utiliza el límpido o el Clorox para desinfectar. Las medidas entonces de concentración de las soluciones van a ser de dos tipos, van a ser cualitativas y cuantitativas. Las medidas cualitativas, como su nombre lo describe, habla de las cualidades, de lo que podemos observar a simple vista. No es una medida muy precisa de la concentración, pero sí nos puede dar una idea de cómo está la cantidad de soluto con respecto a la cantidad de solvente. En las medidas cuantitativas tenemos entonces dos opciones. Tenemos las medidas cuantitativas que son físicas, que van a estar relacionadas con el peso o la masa pues, de soluto que se esté utilizando o de solvente, y el volumen de ellas mismas se va a dar en términos de porcentaje. También tenemos a las cuantitativas químicas, que van a ser unidades de medida muy precisas que se utilizan normalmente para la fabricación de medicamentos y cosméticos, porque garantizan que el producto que se esté preparando sí esté con una medida matemáticamente establecida muy precisa. Esas concentraciones químicas serían entonces la molaridad, la molalidad, la fracción molar, entre otros la normalidad, los equivalentes gramos y muchas otras que iremos viendo a medida que avancemos en las clases de química. Bueno, las concentraciones cuantitativas, entonces no se toma en cuenta la cantidad exacta de soluto y solvente, sino que simplemente a primera vista podríamos entonces apreciar la cantidad que se encuentra, ya sea de soluto o sea del solvente. Podemos entonces establecer tres tipos de concentraciones o tres tipos de clasificación dentro de las concentraciones cualitativas. Esos tres tipos serían las soluciones insaturadas. Sería si la cantidad del soluto respecto al solvente es muy pequeña. Tendríamos a las soluciones que son saturadas cuando no admite más cantidad de soluto porque ya todos los espaciecitos que tenía se agotaron. Y sobresaturada cuando contiene mayor cantidad de soluto que la permitía. Listo. Eso lo podríamos apreciar si hiciéramos una mezcla de agua con sal. Si yo a un vaso de agua con sal, a un vaso completo de agua, le agrego una pizca de sal y lo revuelvo, tengo una solución insaturada. ¿Por qué sé que tengo una solución insaturada? Porque cuando lo revuelvo veo que no se va ninguna partícula de sal para el asiento, sino que todo a simple vista veo el agua completamente normal, como si no tuviese nada dentro. Hay más capacidad, hay más espacio en el agua para que las partículas de sal puedan ingresar. En las soluciones saturadas no admite más cantidad, echo una cucharada de sal, la revuelvo, pero sé que si agrego otro poquito más se va a ir para el fondo, no le cabe más, saturé todos los, por eso se llama saturada, saturé todos los espacios que había entre las moléculas del agua, todos los ocupé. Y sobresaturada, entonces contiene tanta cantidad que se va a ir para el fondo. Un ejemplo, lo que sucede cuando yo le echaría al vasito de agua mucha sal, por más que me quede revolviendo, eso se va a ir para el fondo. Muchas personas que les gusta, por ejemplo, los jugos muy azucarados y muy dulces, y llegan al jugo, al vaso de jugo, le echan 2 o 3 cucharadas de azúcar y usted se queda revolviendo y revolviendo y revolviendo. Finalmente el azúcar nuevamente va a ir al fondo del vaso porque está sobresaturado, no permite que se disuelva más. Puedes ir a la licuadora, sí, puedes ir y meterlo en la licuadora y le echaste tanta azúcar que cuando se asiente, o sea, esperas un momentico, nuevamente el azúcar va a regresar al fondo del recipiente porque no va a lograr disolverse entre los espaciecitos de las moléculas de tu jugo. Lo mismo ocurre entonces si yo voy y caliento, porque con la temperatura yo puedo modificar este tipo de concentraciones, voy y lo caliento, puede disolverse un poquito más, pero si vuelve a enfriarse, nuevamente se va a asentar esa cantidad de azúcar.
Miren que antes en los restaurantes utilizaban los cuadritos de azúcar, entonces la gente podría echar toda la cantidad que quería y había una pérdida muy grande en los restaurantes con esos cuadritos de azúcar, porque además, como estaban tan comprimidos, era difícil de disolverlos, entonces la gente echaba 2, 3, 4 y al final cuando recogían los recipientes en los restaurantes encontraban en los vasitos mucha cantidad de azúcar en el fondo del recipiente. Por eso es que se utiliza ahora, ya es muy difícil encontrar en un restaurante o en los lugares de comida que la gente utilice cubitos de azúcar. Ya encontramos que todos son bolsitas y esos sachetcitos tienen como una cantidad específica del azúcar que se podría disolver en ese recipiente de tinto o de café o de juguito si es chiquitico. Entonces por eso normalmente siempre te entregan uno, a no ser de que la persona especifique que desea 2 o 3 porque es demasiado dulce. Pero son cuestiones que permiten además el ahorro de los productos. Bueno, entonces para preparar las soluciones saturadas, insaturadas y sobresaturadas tenemos lo siguiente. En el primer recipiente prepararemos entonces una solución insaturada. Como podrán ver hay agua y agregaremos un poco de sal y lo revolveremos. Lo revolveremos por un momento para verificar que realmente toda la sal se pueda disolver por completo. Vamos a mirar entonces en el recipiente. Observamos que en el interior no hay restos de sal. Voy a ir a la segunda solución. En la segunda solución vamos entonces a ver que vamos a preparar una solución saturada. Y van a mirar la cantidad de sal que voy a llevar para preparar esa solución, que es mayor que la anterior. Voy a revolverla por bastante tiempo para garantizar que todo el azúcar, que toda la sal pueda ingresar a los diferentes espacios que tienen entre las moléculas del agua. Listo, entonces revuelvo bastante y verifico que en el fondo del recipiente no quedó entonces granitos de sal. Ahora voy a preparar una solución sobresaturada. Entonces en la solución sobresaturada, vean, voy a agregar 1 y 2 cucharadas de sal. Voy a revolver por bastante tiempo, también para intentar que se disuelva lo máximo posible, para que sea una solución sobresaturada. Recuerden que todos los espacios se saturan y al final del fondo del recipiente entonces quedará una parte de la sal asentada, como lo habíamos indicado anteriormente. Vamos a mirar entonces sal que no logró disolverse. Entonces observo los 3 recipientes. Solución insaturada, todavía tiene más capacidad de que le disuelva sal. Solución saturada, si le echo más entonces se iría para el fondo. Y solución sobresaturada. Como pueden ver, la sal se va para el fondo del recipiente. Logra disolverse completamente. Cuando hay bastante soluto, satura todos los espacios que tenía pues como el disolvente, y cuando es sobresaturado o concentrado, entonces vemos que excede la capacidad que tenía el disolvente para disolverlo y por lo tanto se iría al fondo del recipiente por toda esa cantidad que tiene. Bueno, muchísimas gracias. La clase de química del próximo lunes, escuchen la de química, porque nosotros vemos clases los lunes de química eh, y los jueves estaríamos viendo ciencias. Entonces, la próxima clase de química tienes que ir a Helpex, porque siempre les voy a escribir a través de Helpex, dándole las indicaciones para que ingresen a Classroom con todo lo que hay que hacer. A la siguiente semana, que sería el 11 de mayo, pilas, estoy hablando dentro de 15 días, entonces realizaremos una clase por Zoom para explicar las concentraciones físicas de las soluciones. Por eso todo esto que vayamos trabajando, tienen que ir muy juiciosos a haberlo entendido y haber tomado apuntes y notica. Deben estar pendientes de la invitación que se va a enviar mediante la plataforma y que también se las voy a poner en Classroom.
Entonces es muy importante, porfa, que prestemos atención a todas las indicaciones. Me preocupa mucho que utilicen el tiempo para otras cosas. Por ejemplo, en este momento no era un video muy corto, no era sino verlo, tomar nota, no había que hacer nada más. No entiendo por qué hay que verlo a las 5 de la tarde, a las 10 de la noche o a las 11 y después ustedes que son muy chilloncitos van a decir que tienen mucha tarea y mucha actividad. Si yo les digo que la clase y el espacio se utiliza para eso, entonces lo utilizamos para eso, para que ahorita, luego en la tarde estés libre, relajado y no tengas que hacer nada más. Espero que sigas las indicaciones que yo te estoy dando y que seas tú quien hayas entrado a ver el video y a seguir las recomendaciones y no sea que estés pegado entonces de que otro te explique y te explique a medias, como pasó con lo de Classroom, que mucha gente casi que no entra, no había visto, no había aceptado la invitación. Entonces pilas con eso. Chao, se cuidan mucho, por favor.